En este vídeo vamos a continuar con el tema 2, la inmunidad innata, en su segunda parte, y vamos a abordar las acciones efectoras de las células de la inmunidad innata, es decir, qué tipo de mecanismos ponen en marcha estas células de la inmunidad innata. Pues bien, las células inmunitarias innatas van a ejercer tres tipos de acciones efectoras que están aquí resumidos. Son tres tipos de acciones de defensa directa frente a los microorganismos. El primero es la fagocitosis, que ya hemos hablado de ella un poquito, y, por supuesto, la digestión de los microorganismos fagocitados. O sea, primero me los como y luego, obviamente, los digiero. La desgranulación y liberación de sustancias tóxicas, que es un segundo mecanismo cuando la célula no puede comerse a el enemigo. Por ejemplo, si es un parásito que es demasiado grande, o incluso hay demasiadas bacterias que no pueden ser todas fagocitadas, vamos a liberar sustancias tóxicas contra ellas. Y una tercera manera de luchar contra las infecciones es la inducción de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular, es una muerte celular programada que depende de una serie de mecanismos intracelulares que pueden ser inducidos en las células infectadas o enfermas y que, como son de nuestro propio organismo, van a ser tan altruistas de suicidarse para evitar la diseminación de la infección. Así que aquí tenemos los tres mecanismos: la fagocitosis, se está comiendo al, en este caso, virus, bacteria o lo que sea; la desgranulación, la célula tiene gránulos en el interior, llenos de sustancias tóxicas, pueden ser gránulos secretores, gránulos primarios, secundarios o terciarios, que tienen distintos tipos de sustancias antimicrobianas o defensivas, y cuando esta célula recibe un estímulo, se desgranula, es decir, libera los gránulos al exterior. Y la tercera manera que tenemos aquí es la apoptosis. La célula detecta, por ejemplo, una célula NK, Natural Killer, de las que vamos a hablar en esta parte del tema 2, detecta a una célula diana con algún problema, está infectada, por ejemplo, por un virus, y va a desgranularse. Pero en este caso, las sustancias que va a liberar van a entrar en la célula diana y van a estimular la apoptosis de esta célula diana, que puede ser una célula tumoral o una célula infectada por un virus. Y la célula se va a suicidar y va a morir, por supuesto. Estos son los tres tipos de mecanismos efectores de las células de la inmunidad innata. ¿Qué supone el proceso de fagocitosis? Pues lo tenemos aquí: la internalización, directa o indirecta, de partículas grandes. Esto de directa o indirecta quiere decir que o bien la célula reconoce directamente a un microorganismo, o bien reconoce algo que tiene pegado el microorganismo. Ese sería el reconocimiento indirecto. ¿Qué puede tener pegado el microorganismo? Moléculas de anticuerpo o moléculas del complemento que opsonizan a este microorganismo. Es un proceso dependiente de la actina del citoesqueleto, porque necesitamos reorganizar ese citoesqueleto para llevar a cabo todo el proceso, que sucede en varios pasos. Primero, el reconocimiento. Tenemos que saber, o la célula tiene que saber, que tiene que fagocitar la partícula que ha detectado, que es fagocitable, digámoslo así. Y entonces se produce un envolvimiento, los microbios tienen que ser envueltos por la membrana, se tiene que formar el fagosoma, es decir, se tiene que formar una vacuola donde esos microbios van a estar dentro, y después este fagosoma se tiene que fusionar con otras vacuolas, en particular el lisosoma, que tiene enzimas digestivos que van a conseguir la digestión de esos microorganismos, que básicamente va a ser materia prima, nutrientes, si queremos, para la célula, que una vez que los ha digerido puede volver a fagocitar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta fusión del fagosoma con los pequeños lisosomas, pero que aunque son pequeños son matones. Definitivamente tienen unas enzimas muy potentes capaces de digerir a los microorganismos. ¿Cómo se produce el reconocimiento de las partículas que tienen que ser fagocitadas? Pues los fagocitos tienen receptores que son evidentemente necesarios para este reconocimiento. Estos receptores están en la membrana citoplasmática exterior. Y estos receptores fagocíticos se encuentran en todas las células fagocíticas, en particular en los macrófagos, en los neutrófilos y en las células dendríticas, que son los tres principales fagocitos. Estos receptores pueden ser de reconocimiento de patrón, que ya hemos mencionado antes, estos patrones moleculares, o también pueden ser
receptores Fc de la parte de los anticuerpos que no se unen al antígeno. Estos anticuerpos estarían opsonizando al microorganismo, o también puede ser receptores de complemento. Y aquí abajo tenemos lo que estamos hablando, ¿no? Reconocimiento directo. El fagocito tiene un receptor de reconocimiento de patrón que reconoce directamente al microorganismo, y esto va a estimular todo el mecanismo de reorganización del citoesqueleto, etcétera, para, bueno, proceder a la fagocitosis. O bien puede ser un reconocimiento indirecto, que es la opsonización, que es la unión de moléculas propias. ¿Por qué son propias? Porque son los anticuerpos que he fabricado yo, o es el complemento que también he fabricado yo y que se ha activado y que se ha pegado a la superficie del microorganismo. Entonces ahora los fagocitos tienen receptores para esas moléculas propias, pero solo cuando están pegadas a estos microorganismos es cuando estos receptores se van a activar. Ya veremos luego cómo se produce esto. Es decir, estos receptores no detectan anticuerpos sueltos, detectan los anticuerpos unidos a los microorganismos, y lo mismo estos receptores del complemento. No detectan al complemento suelto, sino cuando está opsonizando al microorganismo. Entonces, de estas dos maneras, mediante reconocimiento directo o indirecto, se va a estimular la fagocitosis. Tras la fagocitosis se va a producir la digestión, que es una función específica de los fagocitos profesionales y que implica a los agentes antimicrobianos y a los radicales libres que van a atacar. Son moléculas que van a atacar a las bacterias. Como agentes antimicrobianos, que pueden estar en el interior ya de las células y de los lisosomas, podemos tener a proteasas, a la lisocima y también un pH bajo, que van a contribuir a la digestión de los microorganismos digeridos. También vamos a tener péptidos antimicrobianos que se pueden introducir en la membrana y en la pared bacteriana y van a producir poros que van a hacer explotar las bacterias, lo cual obviamente va a hacer que los componentes bacterianos puedan ser digeridos por las enzimas con mayor facilidad. Y también tenemos sustancias como la lactoferrina que van a impedir que las bacterias se dividan, que aquellas que puedan escapar a la digestión, porque algunas pueden escapar, no obstante tengan los nutrientes para poder seguir dividiéndose dentro de ese fagosoma. Y también se van a generar las especies reactivas de oxígeno, lo que se llaman en inglés ROS, Reactive Oxygen Species. Bueno, estas especies reactivas de oxígeno evidentemente provienen de una reacción enzimática más o menos compleja, donde involucra una serie de moléculas y de enzimas y de genes que tiene el fagocito que se van a activar, y lo que van a finalmente a producir van a ser sustancias reactivas radicales hidroxilo, el radical hipoclorito, mediante la acción de varias enzimas, y también tenemos la formación de óxido nítrico mediante la óxido nítrico sintasa. Entonces, estas son las dos enzimas principales para formar estos radicales de oxígeno o agentes oxidantes, la NADPH oxidasa y la óxido nítrico sintasa. Esta explosión respiratoria es fundamental para mantener a raya los microorganismos, porque si tenemos déficit en los genes o genes defectuosos, por ejemplo en la explosión respiratoria, en la NADPH oxidasa, entonces estas personas que no tienen NADPH oxidasa funcional sufren de infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes, con lo cual esto indica que este mecanismo no es un mecanismo totalmente opcional, que basta con la fagocitosis y ya está, sino que necesitamos efectivamente atacar a los organismos fagocitados, porque esta oxidación se produce tras la fagocitosis, es decir, se produce en el interior del macrófago, que es el que va a desencadenar esta reacción. Bueno, pues en ese interior esta reacción es muy importante, y si no se desencadena de manera apropiada, las infecciones no pueden ser controladas, las bacterias fagocitadas matan al macrófago y se siguen diseminando y siguen causando infección. ¿Y qué funciones cumple la fagocitosis? Pues no solamente la fagocitosis va a suponer la destrucción del microbio, obviamente en el citoplasma del fagocito. Esta es una de las funciones principales, es una función muy importante. Pero es que además de esa función, algunos fagocitos sirven de células espía que van a comunicar a los linfocitos T información sobre el enemigo que han capturado, y van a conseguir que esos linfocitos T se activen, y van a ser células normalmente colaboradoras que van a potenciar la acción fagocítica y microbicida de los fagocitos, de los macrófagos, por ejemplo. Entonces, los macrófagos y las células dendríticas son profesionales en esto, son células presentadoras de antígenos, espías que van a capturar la información y a comunicarla, y los macrófagos
hacen las dos funciones. Pueden fagocitar y destruir, algunos se quedan en el campo de batalla y algunos otros pueden migrar al ganglio linfático en busca de células T a las que les van a presentar también la información que han robado de los microorganismos que han fagocitado y las van a activar también. Así que, en resumen, estas son las dos funciones más importantes de los fagocitos y de la fagocitosis: la destrucción intracelular de los microorganismos y la presentación de fragmentos derivados de estos microorganismos ya destruidos a los linfocitos T para poner en marcha la inmunidad adaptativa, que de nuevo solo se pondrá en marcha si hay suficientes fagocitos que llegan al ganglio linfático con la información de los microorganismos para activar a la célula T. Si no hay suficientes, no se va a poner en marcha. ¿Y cuándo no va a haber suficientes? Cuando estos fagocitos hayan acabado con la infección ellos solos, sin necesidad de mayor ayuda, o con la ayuda solamente de otros fagocitos atraídos al foco de infección. Pero si eso, como hemos dicho ya antes, no es suficiente, entonces podrán viajar a los ganglios linfáticos a presentar esa información a las células T en busca de una ayuda más específica para luchar contra ese microorganismo. La fagocitosis no es el único mecanismo con el que cuentan las células de la inmunidad innata para luchar contra los microorganismos. Ya hemos dicho que cuando hay demasiadas bacterias que no pueden ser fagocitadas o, por ejemplo, tenemos un parásito que es muy grande también para ser fagocitado, las células de la inmunidad innata cuentan con gránulos llenos de contenidos tóxicos que van a ser liberados al exterior. Y esto es lo que se llama la desgranulación, que la llevan a cabo los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos y las células natural killer. Células que hemos empezado a presentar en la primera parte de este tema. Los neutrófilos, por ejemplo, liberan una gran cantidad de moléculas cuando entran en contacto con un patógeno, que incluyen la lactoferrina, que ya hemos dicho que secuestra el hierro e impide el crecimiento bacteriano, la proteína BPI, que neutraliza el lipopolisacárido, liberan lisocimas, que degradan la pared bacteriana, proteasas, que digieren proteínas, etc. Uno de los mecanismos más espectaculares de defensa de los neutrófilos es que también liberan ADN o histonas que permiten lo que se llama el ensamblaje de trampas extracelulares, en inglés NET, Neutrophil Extracellular Traps. Y estas trampas extracelulares son pegajosas para las bacterias y son capaces de atraer a ellas a los macrófagos que van a comerse a estas bacterias inmovilizadas. Esto es como si fuera una especie de telaraña molecular con este ADN que atrapa a las bacterias y que las inmoviliza y las deja preparadas para la fagocitosis. Como ya hemos mencionado, los parásitos grandes no pueden ser fagocitados y estas defensas antiparasitarias, que son sobre todo los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos, van a desgranular. Es decir, esa defensa está basada en la desgranulación de los agentes tóxicos que van a atacar a los parásitos. Y hay varios de estos agentes tóxicos que evidentemente no es necesario que sepamos de memoria, pero están aquí para vuestra información. Hay una panoplia de sustancias antiparasitarias en los gránulos que liberan los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos. Péptido catiónico, neurotoxina derivada del eosinófilo, que evidentemente va a atacar al sistema nervioso de los parásitos, peroxidasas, que son muy oxidantes, que va a atacar a los tejidos de ese parásito, etc. Así que sepamos que, simplemente como resumen, decir que la desgranulación es un mecanismo de defensa muy importante contra tanto bacterias como parásitos. Vamos a hablar ahora de las células natural killer, que son las asesinas profesionales y que van a matar a células infectadas y a células cancerosas. Son linfocitos innatos grandes y granulares, que contienen granulocitos, que circulan en la sangre y que representan del 5 al 10% de los linfocitos. Obviamente tendrán que salir de la sangre para actuar. Son células citotóxicas, que quiere decir que matan a otras células, que están involucradas en la eliminación de células cancerosas y de células infectadas por virus. Ahora veremos cómo hacen esta eliminación. Porque resulta que carecen de receptores de unión a antígenos, es decir, no van a detectar cosas extrañas, sino que van a detectar solamente moléculas propias. Pero ese reconocimiento de lo propio va a permitir que estas células reconozcan como peligrosas a células del hospedador que han sido modificadas, que de alguna manera ya no están sanas, ya no son ellas mismas, podríamos decir. Entonces han sido modificadas ¿por qué? Pues por parásitos intracelulares bacterianos, por ejemplo, bacterias que viven en el interior de las células, de los macrófagos, por ejemplo. Una de ellas, la Listeria monocytogenes.
Infecciones virales. Evidentemente los virus infectan a las células y van a producir proteínas de los virus que van a modificar lo que podríamos decir la firma molecular de lo que supone una célula de mi propio organismo sana. Tenemos varios ejemplos, bueno, todos los virus prácticamente, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, virus de la gripe, etcétera. Y también tenemos células que ya no son ellas mismas cuando han sido transformadas en células tumorales. Porque esas células han mutado, están dividiéndose sin control y eso supone un cambio también en los genes y en la identidad molecular. Como nota, podemos decir aquí que existen células llamadas las NKT, que no son las células NK ni son los linfocitos T. Es una especie de combinación de características de las dos que reconocen antígenos lipídicos, no proteicos o no propios, de alguna manera otros antígenos distintos, que son presentados no por el MHC tipo 1 o de tipo 2, sino por las moléculas llamadas CD1, que son de la familia de los MHC, pero no son moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clásico. ¿De acuerdo? Estas son las células NKT que no hay que confundir ni con las células NK ni con las células T. ¿Por qué decimos que las células NK son células citotóxicas? ¿Cómo llevan a efecto esta citotoxicidad? Pues son citotóxicas, además constitutivamente citotóxicas, siempre que pueden van a matar, porque contienen una serie de gránulos que van a ser liberados cerca de la célula diana. Aquí tenemos una célula NK que detecta una célula diana, de alguna manera esta célula le envía una señal a la célula NK que le indica que esta célula no está bien. Entonces, esa señal es empleada por la célula NK para reconfigurar su citoesqueleto, coger los gránulos que tiene, que están diseminados por su citoplasma, y dirigirlos hacia el punto de contacto con la célula diana. Esos gránulos se acumulan ahí, va a haber interacciones adhesivas entre la célula diana y la célula NK, y finalmente esas interacciones adhesivas y toda esta reorganización del citoesqueleto va a conducir a la desgranulación de la célula NK, que va a enviar una serie de sustancias al interior de la célula diana que van a inducir la apoptosis o la muerte celular programada de esta célula. Esta apoptosis que las células NK desencadenan en la célula diana puede ser desencadenada de dos maneras. La primera la hemos visto ya, la desgranulación de contenidos que están en los gránulos, que van a generar un poro en la célula diana. Estos gránulos contienen enzimas poroapoptóticas y moléculas que son capaces de ensamblarse en la célula diana y formar un poro. Por este poro va a entrar la granzima, que es una enzima que una vez dentro va a activar un mecanismo, una cascada proteolítica que va a conducir a la apoptosis. Y ese sería el mecanismo 1, digamos, primer mecanismo de inducción de la apoptosis, la formación de un poro, la penetración de la granzima y la inducción de la apoptosis. Pero luego, por si este mecanismo no es suficiente, las células NK también expresan moléculas de ligando de receptores FAS, que son receptores que también van a desencadenar la apoptosis mediante otro mecanismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería que la célula NK detecta algo raro en esta célula diana, va a expresar entonces estos ligandos de FAS. Estos ligandos de FAS van a interaccionar con el receptor de FAS y el receptor se va a activar, va a producir un mecanismo, una transducción de señales intracelular que va a conducir a la apoptosis. Además de matar directamente, las células NK pueden estimular la actividad microbicida de los macrófagos y ayudan a estos a matar de manera indirecta, en este caso no a células del propio organismo, sino a microorganismos. ¿Por qué pueden hacer esto las células NK? Porque pueden secretar interferón gamma, que es una potente activadora de los macrófagos. Los macrófagos detectan que efectivamente las células NK y también las células T pueden producir este interferón gamma. Bueno, detectan que han producido este interferón, son activadas y al mismo tiempo le mandan una señal de refuerzo a las células NK mediante la liberación de otras citocinas, que son la interleuquina 12 y los interferones alfa y beta, que además tienen una actividad, ya hemos visto, protectora de la infección de los virus. Bueno, esta célula NK estimulada porque el macrófago le dice ayúdame otra vez,
pues va a secretar más interferón gamma y se produce un bucle de retroalimentación entre los macrófagos y las células NK, pero en este caso para ayudar a la actividad macrobicida. ¿De acuerdo? Este bucle de retroalimentación no sucede eternamente porque las células NK mueren por apoptosis tras una fase de amplificación. Y obviamente habrá otras células NK que van a volver a ayudar a los macrófagos si no han acabado con los microbios, o si estos han acabado con los microbios, pararán de emitir interleuquina 12 e interferón alfa, las células NK no serán estimuladas, no producirán más interferón y el bucle parará. Porque simplemente los macrófagos dejarán de estimular a las células NK. O sea, como siempre, estos bucles de refuerzo tienen un pico, digamos, de actividad y una vez que el parásito, el microorganismo ha sido eliminado, pues se detienen y desaparecen. Bueno, pero ya hemos dicho al principio de hablar de las células natural killer que no tienen receptores de antígeno, es decir, no reconocen nada extraño, sino que reconocen lo propio. Entonces, ¿cómo se regula la muerte de las células diana, de las células NK, que son propias? Si estas últimas están siempre dispuestas para matar. Bueno, pues evidentemente hace falta inhibir su instinto asesino. Si no es inhibido ese instinto asesino, van a matar. Entonces, esas células NK tienen dos modos de reconocer el peligro, o sea, el peligro que supone una célula diana que ha sido modificada. Estos modos están basados en receptores natural killer o en receptores FC, que tienen baja afinidad para las inmunoglobulinas de tipo IgG. Entonces, ¿qué son estos de los receptores NK? Son los receptores NKR. Pues estos receptores NKR van a reconocer o bien algo que tenía que estar en una célula sana y no está, está ausente, es lo que se llama ausencia de lo propio, o bien algo que tiene que estar en una célula sana pero que en la célula enferma ha sido modificado. Entonces, este reconocimiento de falta de lo propio o hay algo que ha modificado lo propio va a intervenir en un equilibrio entre lo que se llaman los receptores activadores, que van a activar la muerte y que pueden detectar proteínas virales o proteínas de estrés, por ejemplo, proteínas que se llaman las MICA y MICB, que se producen en células estresadas, que por tanto están modificadas, que hay algo que les ha pasado, y van a enviar un mensaje. Estoy mal, puedo ser un peligro, mátame. Básicamente es un mensaje de mátame a través de estas moléculas MICA y MICB. Pero las células sanas lo que hacen es emitir ligandos para los receptores inhibidores que tienen las células NK. Estos son los receptores que van a inhibir su acción asesina. ¿Cuáles son los ligandos de estos receptores inhibidores? Normalmente moléculas de MHC de clase 1 que tienen péptidos suyos, péptidos sanos, y que, aunque no son detectados como ligandos, digamos, por los receptores de antígenos, que eso sí que serían los receptores que tendrían las células T, sí que van a enviar una señal a receptores inhibidores, como digo, de las células NK, que evitan que estas células desencadenen los dos procesos de muerte que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces aquí tendríamos una célula diana que le envía una señal activadora positiva de muerte celular, pero que también le envía una señal negativa, porque está expresando el MSC de tipo 1 y este receptor inhibidor es capaz de bloquear la acción asesina que puede ser estimulada por el receptor activador. Entonces, cuando esto está en equilibrio, la célula no mata. Pero sí que va a matar cuando se produce un desequilibrio. Es decir, la célula diana deja de expresar o no expresa suficiente MHC de clase 1. ¿Cuándo puede pasar esto? Pues cuando está infectada, por ejemplo, por un virus. En ese caso, la célula NK va a detectar que hay una falta del yo, hay una falta de lo propio. Y entonces esa señal inhibidora no se va a producir, con lo cual gana la señal activadora, la célula NK se desgranula y la célula diana es inducida a la muerte por apoptosis. Explicando un poco más en detalle lo que supone el reconocimiento de la ausencia del yo o ausencia de lo propio, podemos decir que esta ausencia del yo o este reconocimiento de la ausencia del yo se basa en la detección de moléculas que están normalmente expresadas por células sanas, pero que tienen una expresión reducida o están ausentes en las células hospitadoras que están enfermas, tras una infección o tras la transformación carcinogénica. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos mencionado,
Las células NK expresan dos tipos de receptores, los receptores activadores, que reconocen ligandos en las células hospedadoras que estimulan su activación y por tanto la activación de su actividad asesina para matar a la célula diana, y tienen receptores inhibidores que se activan por la unión de las moléculas MHC y que van a inhibir la acción de los receptores activadores y van a evitar que la célula se desgranule y mate. Y aquí lo tenemos, ¿no? Un poquito lo que hemos visto antes. Tenemos el MHC, este envía una señal inhibidora a la célula NK y aunque haya un receptor activador que reciba una señal activadora por un ligando, esta señal inhibidora va a inhibir. En cambio, cuando la señal inhibidora no existe, por ejemplo, por esta célula activada por un virus, la señal activadora es la que gana y la célula NK va a desencadenar su potencial asesino y a matar a esta célula infectada por virus. Además de reconocer la ausencia de lo propio, las células NK también pueden reconocer lo propio cuando está alterado, cuando pasa algo, cuando hay un problema. Como he dicho antes, el mensaje mátame. Entonces, este reconocimiento de lo propio alterado se basa en la detección de moléculas que normalmente no están en las células sanas, pero que sí que están en gran cantidad en células hospedadoras tras una infección, tras transformación, tras algún tipo de estrés. El ejemplo típico de estas proteínas son las que hemos mencionado antes, MICA y MICB, que van a enviar un mensaje de mátame. Estas moléculas son similares a las del MHC de tipo 1, pero son no clásicas. Y como decimos, no están expresadas o son muy poco expresadas en condiciones normales, pero son inducidas en respuesta al estrés. Y esto es particularmente importante además en el caso de las células epiteliales del intestino. Ya veremos que estas moléculas son muy importantes para evitar que esas células epiteliales, si han sido infectadas, sirvan para transmitir esa infección. Estas moléculas, la MICA y la MICB, son ligandos de un receptor que se llama el NKG2D, que es un receptor activador de las células NK. Es decir, cuando este receptor detecta la MICA o la MICB, va a producir la desgranulación. Entonces, ¿cuándo se produce una ausencia de la activación? Pues cuando tenemos un MHC de tipo 1 clásico, pero cuando tenemos este MHC clásico, pero resulta que esta señal activadora ha aumentado su expresión, en este caso sería, por ejemplo, unas moléculas MICA o MICB que envían mucha señal activadora que la señal inhibidora no puede contrarrestar, es decir, de nuevo se produce un desequilibrio, en este caso por un aumento de la señal activadora, no por la ausencia de la señal inhibidora, sino por un aumento de la señal activadora, entonces es cuando se produce la desgranulación de las células NK. Además de los tipos de reconocimiento del peligro de las células peligrosas que hemos visto, también las células NK pueden detectar células que han sido marcadas por anticuerpos. Por ejemplo, hay células del hospedador que expresan moléculas extrañas. ¿Cuáles pueden ser? Pues, por ejemplo, tumores que han sido causados por un virus, que expresarán moléculas del virus. En estos casos, las células pueden expresar antígenos de las proteínas víricas, como acabo de decir. Además, en este caso, se pueden generar anticuerpos contra esas proteínas extrañas. Esos anticuerpos pueden llegar y pegarse a las células que están infectadas por un virus. Estos anticuerpos, unidos a la célula diana, pueden ser reconocidos por receptores Fc, es decir, los receptores del rabito del anticuerpo, que luego lo veremos con más detalle en el curso, y una vez que las células NK han reconocido al anticuerpo unido a la célula diana, van a desgranularse, van a emitir las perforinas, las grancinas, o van a activar la expresión del ligando de Fas y van a inducir la apoptosis de las células diana. Con lo cual, en este caso, también tenemos el reconocimiento de una molécula propia. ¿Cuál es? Nuestro propio anticuerpo, que ha sido unido por una célula modificada, que expresa algo que no tenía que expresar, a lo cual el anticuerpo se puede unir, y eso es detectado por la célula NK, lo cual estimula la desgranulación y la muerte de la célula diana. Y para acabar con esta parte, una pequeña tabla resumen de las células inmunitarias innatas y unas ideas clave que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo que cada célula del cuerpo es capaz de montar una respuesta inmunitaria, por ejemplo contra los virus, pueden producir interferones. Las células epiteliales son la primera barrera frente a la infección y secretan factores antimicrobianos y citocinas, y además pueden regenerar esa barrera.
Y hay diferentes tipos de células innatas que son residentes en los tejidos, en la piel o circulantes que han evolucionado para combatir distintos tipos específicos de infección. Y bueno, aquí tenemos un resumen de cuáles son el tipo de célula, si son del linaje mieloide o linfoide o ambos, como en el caso de las células dendríticas, si están localizadas en sangre o tejidos y cuál es el papel que desempeñan en la inmunidad innata. En particular, cuál es el esta tabla con un poquito más de detalle, podéis parar el virus y, bueno, deteneros un momento en la información de la tabla. Y nada más, con lo anterior damos por terminada la segunda parte del tema 2, la inmunidad innata. Os espero en el vídeo de la tercera parte.